A mí me llama la atención una cosa, uno se queda viendo y a mí me parece que Colombia es un fútbol interesantísimo, pero no vamos a Colombia. Cuando hemos ido a Colombia hemos ido a cuentagotas con un jugador. Alguna vez llegamos a tener dos, pero vamos así a cuentagotas en Colombia. Y Colombia me parece un fútbol muy... Ahora que Colombia está de moda, Prensa Tica pide que sus jugadores se vayan a jugar a la Liga Colombiana. ¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente por acá. Para la prensa de Costa Rica, su selección realizó un excelente papel en Copa América, ya que foguearon a sus jóvenes o carajillos como les dicen ellos. Y en estos momentos en Costa Rica se está hablando de que varios de esos jugadores que participaron en Copa América se van a convertir en legionarios. Normalmente el mercado del jugador tico está en ligas exóticas como la de Chipre, Corea del Norte, Azerbaiyán o en terceras categorías de algunos países en Europa. De vez en cuando llega uno que otro a primera división en algún país conocido en Europa. Bien, pues ahora la prensa tica pide que sus jugadores vayan a la liga colombiana como lo hacen los panameños, ya que según ellos esa liga es muy buena y competitiva. La pregunta es, ¿le alcanza al jugador tico para jugar en la liga de Colombia? Los leo. En lo personal tengo mis dudas, aunque no olvidemos que hay un jugador tico en Colombia, Juan Pablo Vargas, que juega en Millonarios y que es capitán de ese club. Escuchemos a los ticos, gracias por tu like. El fútbol de Costa Rica, la base de esta selección prácticamente son jugadores del medio local. O sea, o sea, es cierto, hay legionarios, pero vamos a ver, los legionarios que tenemos no están jugando ni un fútbol de primer nivel, ni muchos de ellos son titulares siquiera. A mí me llama la atención una cosa, uno se queda viendo y a mí me parece que Colombia es un fútbol interesantísimo. Pero no vamos a Colombia. Cuando hemos ido a Colombia hemos ido a cuentagotas con un jugador. Alguna vez llegamos a tener dos, pero vamos así a cuentagotas. Y oiga, Juan Pablo Vargas ha roto un récord, ¿verdad? En tiempo de permanencia, en titularidades, en capitanía. Ese tiene una historia aparte, porque los demás, oiga, nada de nada en Colombia. Y Colombia me parece un fútbol muy, muy interesante. Pero ahora, uno ve panameños que no solo van a Colombia, van a otros, van a Uruguay, ¿eh? Van a Perú. Es decir, y la pregunta es, ¿y por qué los representantes de los jugadores costarricenses no piensan en esos mercados? Porque le voy a decir una cosa, poniéndolo en otro nivel, ¿cuántos colombianos hay en la Liga de Argentina? Entonces, ¿uno por qué no puede pensar en esas posibilidades? Pongámoslo en ese sentido, ¿a dónde puede crecer más un jugador? ¿En la liga, por ejemplo, de Azerbaiyán o en la Liga de Colombia? Ahí está el ejemplo de Juan Pablo Vargas. O sea, ¿Sí? incluso el mismo caso de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez fue a Que Colombia y le fue bien. lució en Y le fue Colombia. bien. Lució en Colombia. Exactamente. ¿Sí? Entonces, o sea, es una liga muy interesante. Pero ahí es donde yo no sé. O sea, pienso maliciosamente. En periodismo tenemos un viejo adagio que dice: piensa mal y acertarás. Yo no sé si es que a los representantes no les es atractivo el mercado suramericano porque no se gana tanto dinero, porque las transacciones no pueden ser tan altas como una venta a Europa, por ejemplo. Entonces, pero Sí, se sacrifica una cosa por otra. pero vea, ahí puede ser que haya mucho de eso. Lo que pasa es que si yo como representante coloco un jugador en un fútbol y le logro sacar, no sé, de $400,000 a un equipo por la ficha de un jugador y el jugador a los 6 meses me lo mandan de vuelta, ya no me vuelven a ver. Dicen, este más es un paquetazo y nos enreda y nos trae jugadores que no sirven. Pero Entonces, ¿cómo terminamos? es el caso de Manfred. ¿Dónde le iría mejor? ¿En Rusia o en Países Bajos? ¿Cuál liga es más competitiva? Parece que la de Países Bajos y se va a Rusia por plata. Es decir, yo no cuestiono esas decisiones de los jugadores porque al final es su vida, es su profesión y para eso se metieron a esto. Pero precisamente Alexandre Guimaraes, cuando Winston Parks hace más de 22 años decidió precisamente apostar por un fútbol como el ruso y otros de esa selección, él lo advertía. Es decir, esa decisión personal está dando al traste al final con la competencia de nuestro fútbol. ¿Qué pasa en México? Es la discusión que tienen. Ganan demasiado bien muchos futbolistas en México como para querer salir a Sudamérica e incluso a algunos países de Europa diferente a Costa Rica. Es decir, Costa Rica usted sale
no sé, ponga la liga más mala de Europa, póngalo en segunda división y va a ganar 5 veces más de lo que gana aquí o 10 veces más dependiendo de dónde salga ese jugador. Entonces, eso es una decisión personal de futbolistas, pero va al traste con la competencia nuestra. Vamos a ver, eso que usted plantea tiene otra saliente, porque alguna vez me lo explicaba un representante de jugadores cuando yo le preguntaba, ¿y por qué el fútbol nórdico? ¿Por qué Dinamarca? ¿Por qué Noruega? En una época en que había muchos jugadores costarricenses en esas dos ligas. Y él me lo puso así, entonces yo dije, sí, tiene razón, es que ¿cómo lo vamos a ver diferente? Me decía, mire, un jugador costarricense se va a cualquiera de esas dos ligas y le pagan $10,000 por mes, más casi carro. Póngale que exagerando se gaste la mitad de esos $10,000 en el mes y le quedan $5,000 libres. Me dice, ese jugador en 2 años de estar allá hace su casa. La mayoría de los jugadores de nuestra primera división, que se supone que es un fútbol profesional, no pueden aspirar a hacer su casa en 2 años. Entonces, esa es una cuestión que aquí yo la entiendo. Es decir, la gente tiene necesidades que tiene que atender. Yo, por eso, no, a partir del momento en que el hombre me puso esos números y me dijo, así es como funciona, yo dije, "Ey, tienen razón". Ahora bien, ahí hay una tarea para nuestra liga. Hacer que nuestra liga sea un poquito más atractiva desde el punto de vista económico. ¿Para qué? Para que el jugador no se vaya por ese salario, sin caer en lo que Luis decía del tema de México. Porque esa es la otra cara de la moneda, digamos. En México pagan también que a nadie le interesa irse. ¿Y para qué se va a ir? Si va a ir a que le paguen menos. Allá tienen el problema al revés. Pero si usted nivela un poco el salario que se paga en Costa Rica, entonces usted hace que el jugador piense un poquito más el tema de a dónde voy. ¿A dónde voy? ¿Por qué? Porque me tienen que dar un poquito más para ir ahí. ¿Ya? Y ese es un valor importante. Entonces yo creo que ahí hay un espacio de trabajo de nuestra liga que desgraciadamente, y aquí voy a tocar un tema que le fascina a Gerardo, ¿no? La cantidad de equipos que tiene nuestra primera división dificulta que se avance en esa línea. Gerardo dice que deberían ser 16, yo creo que deberían ser 10, porque creo que habría un filtro mayor para llegar a primera división y que todo eso ayudaría en estos temas que estamos hablando.